el riesgo político también juega un partido en esto. Bueno, muy bien. Vamos a hablar del Garrahan. El Hospital Garrahan, uno de los más importantes, te diría que de la región, del mundo, de Sudamérica. Todo indica que el conflicto va a continuar en tanto y en cuanto el gobierno no encuentre una salida para el reclamo de los trabajadores. Ya saben, los trabajadores están diciendo que no se pueden ganar 800 lucas un residente, 1.200.000, 1.800.000 un médico que trabaja 42 horas por semana. Y más, que está, hasta más, hasta 60. Hasta 60 horas, exactamente. Y que está en riesgo la atención médica, que pende de un hilo ya que empiece a verse imposibilitada la capacidad de atender personas. Lisa y llanamente. El gobierno también reconoce que hay un problema. El gobierno también asume que hay un atraso con los salarios de estos médicos profesionales tan reputados que verdaderamente hacen un trabajo formidable por la salud de los niños en la Argentina y, insisto, en la región también. Pero hay como una especie de choque de visiones que veremos cómo se desentraña. Sí, en el medio hay una conciliación obligatoria. Está dictada desde el miércoles, ¿no? Martes que viene va a haber una nueva asamblea de Garrahan. Ayer hubo funcionarios del gobierno que recibieron a residentes y a trabajadores del hospital, pero no hubo una propuesta superadora al tema salarial. Lo que hubo fue la conferencia del vocero presidencial Manuel Adorni, que dijo el jueves, el Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero están mal utilizados. Claro. Y después agregó que el reclamo central era por la inminente aplicación de un sistema biométrico de control de ingreso de la planta laboral que busca romper privilegios. Dijo, el Garrahan hoy tiene equilibrio financiero. Eso fue lo que dijo Manuel Adorni el jueves. Insisto, martes 3 de junio, nueva asamblea en el Garrahan. La información que llega desde la cartera de salud, que nos llega cuando hacemos una consulta o una pregunta, es que se reconoce, que el gobierno reconoce el problema y que se confunden miradas, que hay como una discusión de puntos de vista, porque una cosa es ordenar lo deficitario y otra cosa es atender el reclamo específico de los trabajadores. A veces con ordenar lo deficitario no alcanza para resolver una cuestión de atraso salarial. En el medio, como bien cuenta Moncho, el gobierno lanza esto del sistema biométrico para ordenar lo que presumen que es un montón de ñoquis. Muy bien, si hay ñoquis habrá que ordenarlos, que no estén los ñoquis. Pero el reclamo de los trabajadores no tiene que ver con eso. Y posiblemente también hay que discutir, y creo, y me consta que esta discusión está sucediendo dentro del gobierno, la lógica con la que se trata la cuestión de la productividad del Garrahan, porque no es lo mismo, no es la misma lógica que se necesita para organizar aerolíneas argentinas, no es lógica de empresa la cuestión de la productividad de los médicos, es otra lógica, es diferente, no sé cuál es, pero me late que es distinta y vamos aprendiéndolo a medida que hablamos con los involucrados en el conflicto. Para mí también es muy importante marcar una cuestión estratégica, casi si querés desde el punto de vista empresarial. Cuando vos querés retener talento, uno de los principales elementos como incentivo es la posibilidad del crecimiento económico y de ofrecer un horizonte de crecimiento económico, sobre todo para gente que estudia 10, 12 años de su vida. Y esto lo sé por un caso muy cercano de alguien que trabajó en el Hospital Garrahan. Cuando abren estos profesionales, por supuesto no estoy exhortando a nadie a irse del país, quédense en la Argentina porque ese hospital y esos chicos los necesitan y mucho. Pero cuando abren la ventana al mundo, hay un montón de países ávidos de recibir ese talento que les costó 0 pesos o 0 dólares formar y que viene con mucha experiencia, con un alto nivel de formación, a agregar valor a otros lugares, incluso a formar parte de sus usinas de investigación. Y conozco varios casos, repito, uno muy cercano, directamente ligado al Garrahan en una especialidad de la cual hay faltantes en la Argentina. Lo que quiero decir es que, aun si lo vieras con una lógica empresarial estratégica, debieras estar prestando atención a esto. La cuestión salarial. O sea, el nivel de incentivos que hoy tiene alguien para quedarse tiene que ver con su, si se quiere, la mística de la profesión, pero realmente con su vocación y trabajar 60 horas para cobrar menos de 1 millón de pesos es
migrante. Muy difícil. Muy difícil. La mística, vamos a hablar con alguien. La mística es lo que ha sostenido hasta ahora esto, porque la verdad que están haciendo un esfuerzo desmesurado por seguir adelante. Ya no es hablar de la lucha, es hablar de un reclamo que todo el mundo está de acuerdo con que es procedente hacer. Veamos qué piensa la doctora Cristina Alonso, jefa de laboratorios del Garrahan, que está conectada. Cristina, ¿cómo va? Gonzalo Sánchez y el equipo de Infobae te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿estás en el hospital o en tu domicilio? Perdón la curiosidad, ¿no? Te pregunto así porque... No. Ojalá esto fuera del hospital. El hospital, yo estoy de licencia porque me quebré el peroné. Ok, bueno, espero que... Pero estoy conectada 100% del tiempo. Claro. Claro. Es una licencia que me permite seguir ayudando, igual estoy de licencia médica. Bueno, espero que te recuperes pronto. Acá, ahí estás con el bastón. Bueno, espero que te recuperes pronto y que en paralelo se resuelva este conflicto. A ver, decinos en tu mapa mental dónde están las partes. Si hay finalmente algún acercamiento o hay tensión y esto se va a incrementar lejos de resolverse. ¿Dónde lo ves? Yo lo veo, ustedes recordarán que el año pasado hicimos como 10 paros. Hicimos marchas durante la noche al obelisco, hicimos RCP para no cortar con las actividades, hacíamos RCP multitudinarios durante 1 o 2 horas y volvíamos a trabajar. El personal del hospital no tiene vocación de andar parando. Claro. El personal del hospital tiene vocación de trabajar y que nos dejen trabajar en buenas condiciones. El tema es que después de ese punto culminante que por ahí puede estar en River o qué sé yo, allá por diciembre, vino todo el verano. Bueno, la gente con más paciencia, aumentaron mucho, hubo un pequeño pico de renuncias. También hubo un pico de solicitud de reducción horaria. Nosotros hacemos 42 horas semanales. Es mucho, es full time. Hubo muchos, sobre todo médicos especialistas, que por ahí pueden hacer un peso más si trabajan en un consultorio después de las 4 o 5 de la tarde, que es nuestro horario. Y todos estamos como... apesadumbrados, hasta que llegó este conflicto de los residentes que nos pusieron así frente a la realidad y no hubo más dudas. Se volvió a activar los grupos de WhatsApp de jefes, las reuniones donde íbamos por ahí, que habían perdido un poco las reuniones de estado de situación, ¿no? Porque nos preocupa todo el tiempo. Se volvió a activar el grupo de jefes, se volvió a activar otro grupo que se llama de autoconvocados, la Asociación de Profesionales, ATE, básicamente. Cristina. UPCN no se activó, pero los residentes nos han llevado de la mano a, protegerlos. Sin los residentes no hay hospital. No hay hospital y eso todos lo sabemos. Y no puede ser que esté cobrando la miseria que están cobrando. Cristina, para ponernos sí, un poco en ese foco, decías vos un poco como al pasar o mencionando un dato que nosotros no tenemos, que es que hubo un pico de renuncias. ¿Cuánta gente se ha ido, cuántos profesionales se han ido del Garrahan en los últimos años por probablemente, fundamentalmente, impulsados por la baja de los salarios? Y si tomás 2, 3 años, seguramente 200 fácil, que al principio se iban cubriendo, pero si vos cubrís un profesional que tiene 15 años de antigüedad con otro que tiene seguramente menos antigüedad, porque los concursos son por la categoría de ingreso, el sistema se te va degradando. Vos no podés perder un neurólogo con 15 años de experiencia de casos extrañísimos que se ven en el hospital, porque el hospital, si bien tiene un poco de atención básica, el fuerte del hospital son casos derivados, son casos que no tienen solución en otro lado, son enfermedades raras, son
enfermedades que en otros lados por ahí ven un caso por año y en el hospital se ven, no digo todos los días, pero un caso por mes. Tenés gente que sabe cómo hacer, cómo manejar estas enfermedades y cómo diagnosticarlas, cómo sospecharlas. Sí, claro. ¿no? Y en esa y para darnos otra referencia que quería pedirte para casi Sí. como inicial de esta conversación, ¿cuál es hoy el salario de un residente de un de lo que se llama un R1 y cuáles son también los salarios de los médicos? No sé si podés decirnos tu salario, pero si no el salario de un profesional médico que ya ingresa a la planta del hospital. Ujú. Los de residentes es lo mismo que cobra cualquier residente que depende de Nación en todo el país y está para el primer año creo que es 797.000, 800.000 pesos, ponele, el R1. El R2 cobra, no sé, si llega al 1.000.000 o 900 y pico mil, y así. Y el R3 lo mismo, un poquito más, no son grandes números. ¿Los médicos de planta? Los médicos de planta, el médico que para entrar como planta, un médico tiene que ser pediatra, o sea, tiene que haber hecho una residencia de 4 años. Si entra a una especialidad, por ejemplo, no sé, neurología, hematología, tiene que tener esa segunda residencia, porque la especialidad la adquiere a través de otra residencia, otros 3, 4 años. O sea que tiene por lo menos ya 12 años de formación. ¿Y gana? Claro. 1.600.000 de salario de ingreso. Qué locura. Y los médicos que entran, como tienen esa especialidad, entran en un escalafón un poco adelantado. Un bioquímico que entra de ingreso cobra 1.100.000, creo, por ejemplo. Cristina, con esos datos, Sí. te leo el textual del vocero presidencial. Manuel Adorni dijo: no es raro que este reclamo se haga días antes de que se implemente el sistema de datos biométricos para el presentismo, para romper privilegios. ¿Qué pensás de esto? Qué bárbaro. Y él sabrá de privilegios. El hospital ya tiene un sistema de fichada que es con tarjeta. Todos estamos con la tarjeta colgando y cuando entramos fichamos y cuando salimos fichamos. Sí, el hecho de poner este control biométrico, sí, será una mejora porque te identifica personalmente, pero ese no es el problema del hospital. Yo no lo vi al señor Adorni, no sé con quién habló para informar y para decir que ese es el problema. Fue una curiosidad, el hospital mandó WhatsApp diciendo que vayamos a reconocer si el sistema nos reconocía, todavía no está en marcha. Sí, como se hace en todos los trabajos. Lo que dice Adorni, Cristina, lo que dice Adorni, te agrego lo que dice Adorni porque esto, yo no sé si es una provocación o qué, pero lo que dice Adorni es que hay ñoquis en el Garrahan. Dice que hay más administrativos que médicos. Yo no sé qué quiere decir eso. Ellos dan un número que es que hay más de 900 administrativos y unos 500 médicos. Claro. Pero no sabemos qué quiere decir eso porque no somos médicos nosotros ni trabajamos en un hospital. Si quiere, yo le pasé estos números que sacó el señor Adorni. Evidentemente es una mirada parcial de la realidad. Yo le pasé a la productora que me contactó los números oficiales del hospital que están bajados de la página del hospital del año 2024. A ver cuáles son. El total de logística es 957 personas. Sí. Eso incluye personal de sistemas. El hospital cuenta con una historia clínica informatizada que nos permite a todos consultar por historia clínica del paciente y conocer al dedillo la situación clínica. Todas las distintas especialidades que atienden al paciente pueden leer, y no con los papeles como era antes, y yendo al archivo, sino directamente en una computadora. O sea que tenemos todo el hospital informatizado.
La gente de sistemas está incluida ahí. La gente de mantenimiento, si el hospital tiene goteras o si se nos cae un techo encima, no podemos trabajar. Exacto. Tenemos los auxiliares, tanto de laboratorio como de cada sector, que llevan y traen las muestras, por ejemplo, al laboratorio, los camilleros que llevan los pacientes, los operarios que se ocupan de, distribuir los reactivos de laboratorio, recibir en el playón de proveedores todos los insumos que entran al hospital todo el tiempo, todos los administrativos que, desde el que atiende al paciente en la ventanilla, uno por uno, que también tiene un flor de trabajo, hasta los administrativos que se ocupan de los procesos de compra de todos los reactivos y todos los remedios, las cánulas, las agujas, las jeringas, todo eso no se compra solo. Entonces, el tramo ese incluye 957 personas, perfecto. Ahí estamos, el tramo de estamos poniendo la información que pasaste en el documento, la estamos poniendo en el graph. Hay 3.190 personas para atender, 581 personas para organizar y 957 trabajadores para que el hospital funcione. Ese es 500, más o menos. Los 500 son médicos. Igual, los 500, claro, de los 3.190 asistenciales, ¿sí? Médicos son 558, o eran al momento de esta infografía. Otros profesionales que incluyen bioquímicos, farmacéuticos, licenciados en nutrición, licenciados en trabajo social, psicólogos, y disculpen, los farmacéuticos. Claro. Es que, a ver, Cristina... Es muy parcial el número que está dando. Muy concreto. Si el Garraham no estuviera, ¿cuál es la consecuencia? Digo, a ver, suponete que mañana dicen, ¿sabes qué? Me cansaron. No, pero hay consideración obligatoria. Bueno, pero no trabajamos porque se acabó. No voy a trabajar. Se cierra el Garraham. ¿Consecuencia inmediata cuál es? No, es una catástrofe. Sí. No me digas eso. Claro. Igual eso... No. Tranquila, Cristina, tranquila, no te emociones. El conflicto Gonzalo, pero a ver. Pará, Moncho, pará. Dale. Pará. A ver, los chicos que están haciendo quimioterapia no pueden estar sin el hospital. Claro. Los chicos que tienen un trasplante en curso, hecho o recién hecho, y están internados inmunodeprimidos. Todo el diagnóstico de enfermedades raras que se realizan en el hospital. Es ignorancia pensar que el hospital Garrahan es evitable. Pregunten en otros hospitales pediátricos, vean en el folleto Tal cual. en el resumen del anuario que le envié a la productora. De todos modos, disculpen, lo que quiero decir es, nadie está hablando del cierre del Garrahan. Aclaremos esto. Vienen pacientes de todo el país, proporcionalmente a la población, obviamente, vienen de Capital, de el Gran Buenos Aires, de la provincia profunda de Buenos Aires, del NEA, del NOA, de todo el país. No solo vienen, se hace telemedicina para evitar estos viajes. Obvio. Se hace telemedicina hasta con la Antártida para consultas de alta complejidad, que muchas veces evitan que el paciente y su familia tenga que venir al hospital, porque quizás con una opinión formada y en tándem con los médicos de cada provincia, es posible dar una solución sin que el paciente tenga que viajar. Eso ahorra insumos, ahorra un montón de costos que deberían conocerlo las autoridades. Pero además, quizás les da lo mismo porque nosotros estamos acostumbrados a actuar sin que el ministerio venga a pedírnoslo. El Hospital Garrahan actúa como Ministerio de Salud en muchas cosas. Cristina... No esperamos que nos pidan. Quiero preguntarte, porque entiendo que esta es una situación que viene de arrastre, que incluso es previa a esta administración, ¿no? O sea, independientemente de las decisiones que se hayan tomado en este marco y en el marco de esta gestión de gobierno nacional, entiendo que hay una situación previa. De hecho, tengo información sobre casos de profesionales que trabajaban en el Garrahan que se han ido al exterior a aprovechar programas de fellowships, de becas. Quiero preguntarte por eso. ¿Qué pasa con el profesional que dice, yo ya no puedo más trabajar por la mística? ¿Suele migrar? No en todos los casos se va al exterior, pero
Hay unos pocos casos que sí, porque son, y en cuanto más se difunde que el hospital está en crisis, a ver, en las plataformas de trabajo te empiezan a llover, hay una oferta para tu puesto, te empiezan a acosar hasta desde afuera. Claro, claro. Pero sí hay una transferencia o mismo en el país, Claro. lo cual en principio, bueno, al menos distribuye, pero muchas veces un médico altamente especializado se va a hacer guardias o va a un consultorio donde no va a ver los casos raros que ve en el hospital y resolver esos casos raros. Porque por ahí en toda su carrera va a haber 1 o 2 casos de una Claro. enfermedad metabólica rara. Claro, En el claro. hospital es algo casi, no digo diario, pero es algo muy frecuente. Claro. Y entonces hay como una pérdida en el lugar donde tienen todos los recursos para llegar al diagnóstico oportuno, se pierden oportunidades diagnósticas porque sentimos que estamos perdiendo gente sumamente valiosa. Cristina, ¿qué opinás de...? Porque ahora está dando vuelta la idea de un plus salarial, que el gobierno parece que ofrecería un plus salarial, no sé si dicen por productividad, que no entiendo qué quiere decir, porque más productivo de lo que son, ya no sé cuánto más van a hacer, porque la verdad que ustedes laburan 42 horas, 60 horas por semana. Necesito un chico que tenga un cáncer Claro, más para poder tener una hora más. No entiendo la productividad en cumplida, es un poco medicina, rara. eso quiero decir. A ver, los médicos de hemato-oncología, que son los que atienden las leucemias, se quedan hasta las 7 de la noche. Claro. Está bien, uno puede ser workaholic, encima te van a acusar de demasiado trabajo, pero el porcentaje de ocupación de camas del hospital, y chequeen en otros hospitales, es del 93%, es a cama caliente. No es que está el 50% de las camas. El hospital está esperando que un paciente se dé de alta para que entre otro. Sí. Claro. No me hable de productividad. Claro, me es parece raro. poco serio. Me parece raro. ¿Y cuánto, digamos. volviendo al punto te agradecemos muchísimo, la verdad, la profundidad con la que estás contando esto y la honestidad con la que estás hablando de esta situación? ¿Cuánto te ves de ver una solución? ¿Ves una puerta de salida en este momento? ¿Hubo un acercamiento? ¿Sentís que está la puerta por donde este conflicto finalmente se va a terminar encauzando? Insisto con esto, no se está hablando del cierre del Garrahan, se está hablando de un conflicto que el gobierno va a tener que ayudar a resolver, va a tener que resolver. ¿Ves la puerta de salida? A esta altura yo creo que estoy muy contenta con que con toda esta gran movilización nos han llamado a conciliación obligatoria, que suena, a conciliación, tienen que acatar la conciliación, pero nosotros lo celebramos porque el hospital nos decía que ellos iban al ministerio y los atendía ni siquiera el ministro, la viceministra, y le decía que dependía de Caputo todo esto, que ellos no podían hacer nada, que eran los números, que prolijen los números. Y las autoridades actuales del hospital lo que están haciendo es el mejor alumno, tratando de achicar todo lo posible, de pedirle a los proveedores de comprar en vez de para un año, comprar para 6, 7 meses los insumos y después volver a salir a comprar para lograr achicar un poco el gasto. Del otro lado, esta es la primera vez que al menos dicen que nos vamos a sentar a negociar, ojalá. No dicen día, hora. Claro. Estamos solicitando que nos den una fecha más precisa porque el martes vuelve a haber asamblea en el hospital. Sí. Pero la realidad es que nosotros no es que queremos... A ver, el estado de... Antes me preguntaban si esto venía de antes. El retraso salarial no es algo de ahora, pero lo que sí es de ahora es que llevamos, no sé... Con un 100% de actualización estaríamos recién volviendo a lo que estábamos hace 2 años atrás. Claro. Entienden que la caída es tan grande de todos los sueldos estatales. Pero bueno, hablando del hospital nada más. Claro. La caída es tan grande que se vuelve poco competitivo. Claro. Nosotros siempre nos comparamos con los hospitales municipales del gobierno de la ciudad. Y siempre el Garrahan cobraba igual o un poquito más por 42 horas en vez de 30 que usa que tienen los profesionales del gobierno de la ciudad. ¿Y cómo es esa relación ahora? Y ahora están cobrando
y más ellos que nosotros. Claro, claro. Pueden chequearlo ustedes. Sí, sí, Esto es obvio. dicho entre colegas, ¿no? Claro. Pero entonces hay mucha gente que deja el cargo y se va a hacer una guardia semanal al gobierno de la ciudad y listo. O que trabaja de lunes a viernes reventándose en el hospital y el sábado por ahí toma una guardia extra. Claro. Cristina, gracias por la... En algún lado, gracias por esta charla. Nadie quiere que el Garrahan esté atravesando este conflicto. Ningún argentino puede querer que esté pasando esto que está pasando en el Garrahan. Te mandamos... Sí, eso lo sentimos y agradecemos el acompañamiento, porque creo que si hay una ventanita para resolver esto va a ser por presión, porque la verdad, presión de la sociedad, porque no sentimos que el gobierno quiera solucionarlo, al contrario, sentimos que cuanto más ruido uno hace, más quieren disciplinar en alguna manera. Ojalá que como haya... no quieren dar el brazo a torcer, ¿no? Claro. Pero estuvimos desde diciembre muy planchados, ¿no? Son 5 meses. En esos 5 meses no nos recibieron, no nos dieron respuesta y los aumentos fueron 1% en un mes, 1,3% en otro, una risa. No sé. Gracias, Cristina. Estamos en contacto. Gracias a ustedes, disculpen. No, por favor. El momento emotivo. Un saludo. Mucha Cristina Alonso, jefa de laboratorios del Hospital Garrahan. Esto que sí, ¿qué querés decir? No, quería decir una cosa, porque en esta discusión el problema de fondo, el problema es el salario que cobran los residentes por un lado y los médicos por el otro. Son dos discusiones salariales en paralelo. La respuesta del gobierno es: hay ñoquis. El gobierno es quien tiene que resolver si hay ñoquis, cómo salen esos ñoquis. Y la pregunta más obvia, me parece, en ese sentido es: con la plata de los ñoquis, ¿se le paga un sueldo cuánto mejor a los residentes que ganan 800.000 pesos? Entonces, esa discusión es falsa, porque con el sueldo de 500 empleados, o sea, no quiero que sea malinterpretado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es una chicana la respuesta del gobierno sobre la cantidad de empleados, porque el problema del sueldo de 3.600 personas que componen todo el cuerpo médico, me olvido de los 900 administrativos, de enfermeros, nutricionistas, psicólogos y médicos, no se resuelve ni siquiera eliminando a todo el personal administrativo y siendo el médico el que te llena la ficha y te da el turno cuando entras, o el que tapa una gotera del edificio. Entonces, la respuesta del gobierno es una simplificación y una chicana. Y acá hay un tema que hay que resolver. Totalmente, estoy completamente de acuerdo, suscribo cada palabra. Con el déficit no se resuelve, no se consuela el bolsillo siempre. Es que lo que quiero decir además es que es tramposa la discusión sobre el déficit en este caso, además. ¿Entendés? Una cosa es en aerolíneas argentinas, otra cosa es en trenes y otra cosa es en el Garrahan. Y otra cosa es la salud pública. Muy bien. Cuando éramos chicos o adolescentes había...